Buenos días. Sí. Bueno, continuando, vamos a dar inicio, pero antes que nada, muchas gracias por su asistencia. Sean todos bienvenidos a este seminario de salud pública y sus determinantes, políticas públicas, en honor del doctor Ignacio Villaseñor Urrea. En esta ocasión tenemos una invitada de honor para nosotros. Muchas gracias, doctora. Pero antes de continuar, quisiera informarles y darles unas instrucciones, ¿sí?, con respecto a esta conferencia, ya que va a ser grabada. ¿Sí? ¿Sí pusiste la otra diapositiva? Sí, perdón. Le piqué una vez y se movió un montón. Bien, como les informaba, esta sesión y todas las que se están llevando a cabo en este seminario van a ser grabadas. Por tal razón les pedimos seguir estas instrucciones que creo son sencillas, ¿no? Hay que apagar sus celulares, ¿sí? Si contestan por alguna urgencia, hay que salirse del auditorio, no estar contestando acá porque todo se oye. Y les voy a pedir que no abandonen el aula en bola hasta que termine la sesión. Creo que son 2 horas, como si tuvieran su clase en el caso de los alumnos, ¿no? Porque se ve denigrante y créanme, he estado de conferencista y cuando veo que todos se salen, se siente pésimo, sale uno todo deprimido, ¿eh? Entonces, no hay que hacerlo. En el caso de hacer preguntas, por favor, que sean preguntas y no claras y concisas y no hacer como otra conferencia, ¿no? Dan toda una introducción y al final no hacen la pregunta, sino acaban enseñándole al ponente. Y por último, los comentarios también que sean cortos, ¿no? Pero todo es bienvenido. Muchas gracias. Le voy a pedir a la secretaria del instituto nos haga la presentación de nuestro ponente. Gracias, buenos días a todos. La doctora Marta Villaseñor es originaria de Colima, en México, mujer, madre y abuela. Licenciada en Medicina, maestra en Ciencias de la Salud Pública con énfasis en Educación para la Salud. Doctorada en Ciencias Sociomédicas. Tiene la formación en Perspectiva Social en Salud Reproductiva, Género y Políticas Públicas en Advocacy, Ética y Derechos Humanos. Es profesora investigadora en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de esta Universidad de Guadalajara en el Instituto Regional de Investigación en Salud Pública, donde actualmente participa como investigadora, docente y presidenta del Comité de Ética en Investigación. Consultora y responsable de la División de Metodología Cualitativa en Bioestadística, integrante de la Mesa Colaboración Interinstitucional de Salud y Cáncer de Mama en Jalisco. Ha participado en USAIMSS como investigadora asociada, como tutora en el curso latinoamericano virtual de atención primaria a la salud de OPS-OMS, como presidenta del Consejo Ciudadano y luego como secretaria ejecutiva en el Instituto Jalisciense de las Mujeres, y ha colaborado en varias universidades y organismos de la sociedad civil como asesora, docente y conferencista, como es el día de hoy. Cuenta con varios reconocimientos por su labor académica y su participación en el activismo ciudadano en pro de la igualdad de género, la no violencia y la salud. Ex becaria de CONACYT y de la Fundación MacArthur, cuenta con múltiples publicaciones de artículos, capítulos de libros y libros con numerosas ponencias en el tema de género. Con ustedes dejamos la voz de la doctora Marta Villaseñor. Muchísimas gracias. Yo siempre les digo, a ver, para que uno aplaude antes, dice el dicho que música pagada toca mal son, o sea, que tal que luego no sea. Me ofrecieron, creo que sí lo voy a tener que usar, ¿por qué? Es que tengo, ay, sí, si no, Marta, mira aquí. Algunas están, no, es que acá no se puede porque es otro programa. Entonces de ahí tú le puedes, que al cabo aquí está, mira, aquí está el aparatito. Si le dan a la que sigue, si le das.
No me hizo caso a mí tampoco, yo creí que era yo. A ver, ya. Creo que aquí puedo, ¿sí? Ya. Bien. Bueno, lo que yo voy a comentarles el día de hoy, inclusive me decían, por ahí me decía el doctor Nápoles, dice, no, es que sí quería estar, pero no puedo porque le pones mucha emoción a lo que tú platicas sobre cuestión de género, pero lo que ahora le quiero presentar, no sin nada de emoción, porque a mí me emocionó preparar la presentación para todas y todos ustedes, es más que todo una visión evolutiva e histórica de cómo se han ido dando las políticas públicas en torno al tema de violencia, pero necesariamente para fin de llegar al tema de violencia teníamos que pasar por el tema de la perspectiva de género. Entonces, no se puede tocar el tema de violencia contra las mujeres si no tocamos la temática de la perspectiva de género. Entonces, mucho tiene que ver con cómo es que evoluciona. La gran mayoría de ustedes son personas muy jóvenes, ¿sí? Nada más vemos algunos poquitos aquí que ya tenemos poquito más edad que ustedes. Pero es muy importante que la gente joven pueda ver los avances en política pública que se han ido dando por dos razones. Una, que se pueda dar cuenta de cuáles son las características de las cuales ahorita se goza y que se deben a la lucha de muchas mujeres y muchos hombres para fin de conseguir esas cosas que ahora nos parecen como naturales. Y la otra, que no hay ningún país que tenga las ganancias en derechos humanos y en este caso de derechos humanos de las mujeres ganados y que no estén en riesgo para perderse. Es decir, yo les ponía el ejemplo de los países musulmanes, de la situación nueva. Las mujeres allá ya estudiaban la carrera de medicina, ya muchas eran cirujanas, eran deportistas, tenían una vida social y de pronto amanecen con un régimen político y religioso totalitario que echa al piso todos sus derechos, de un momento a otro. Entonces, muchas de las cosas que están ya ganadas y que aquí se las vamos a ir exponiendo, podrían echarse a tierra, ¿sí? Si me la pasas la que sigue, dale. Ajá. Entonces, como voy a hablar de políticas, es primero mencionar qué es una política, porque tendemos a decir que la política es así como una manera de enfrentar las cosas. Y entonces todo le llamamos política. No, mira, esa política está mal, esa política esto, esa política el otro. Pero en el sentido estricto de las políticas y más hablando de políticas públicas, estamos hablando de conceptos que tienen que ver con directriz o pautas de decisión, que tiene que ver con un carácter público para fin de que sea una política pública. Quiere decir, primero, que esa política está organizada, decidida a partir del Estado. Estamos entendiendo del Estado-gobierno, ¿sí? Y que entonces estos gobernantes deciden cómo es que se va a enfrentar una situación. Y para que sea pública es primero que algo se definió como un problema público. Pensemos el tabaquismo. Entonces, cuando se dice, mira, es un problema de salud pública el tabaquismo, entonces se empieza a pensar qué tipo de política pública yo necesito hacer frente a eso. Y entonces, la política pública no es solo un programa ni la clínica antitabaco, sino la clínica y el programa vienen a formar parte de toda la manera en cómo el gobierno va a hacerle frente a ese problema que lo definió como un problema público, ¿sí? Entonces, el carácter público tiene que ver con esa definición o con ese encontrar que es un problema que afecta a las mayorías, que afecta a la sociedad, ¿sí? En general, y también tiene que ver lo público con un componente que ahora se ha dicho, que es la participación de los diferentes actores involucrados. Quiere decir, no es solo que el gobierno decida para dónde, sino que el gobierno se nutra con otros tipos de actores que ahorita vamos a ver, de la sociedad,
civil, empresarial y demás, para ir decidiendo por dónde se va. Poniendo el caso del tabaquismo, porque todos ustedes sí les tocó vivir esa cuestión de política pública a ese respecto, cuando yo tuve su edad, que ya hubo muchos abriles y muchas llovidas, ¿sí? Por ejemplo, yo estaba en el área de artes y cuestión de teatro, y cada vez que ensayábamos, el salón era impenetrable de humo, y en las aulas fumaba el maestro y fumaban todos los compañeros, y los que no fumábamos, pues nos aguantábamos, ¿sí? Pero ni siquiera teníamos noción de que los no fumadores teníamos algún derecho. O sea, ni exigíamos nada, era lo cotidiano, ¿sí? En el momento en que se empiezan a hacer políticas públicas para gravar con mayores impuestos a las cajetillas de cigarro, para quitar que haya personas fumando dentro de los comerciales o dentro de las cuestiones de televisión o imágenes públicas, y luego ya les toca que la mayoría le ponen primero un sitio para fumadores, para no fumadores, y luego hacen que todo el lugar sea para no fumadores, y luego pasan a la política de espacios 100% libres de humo de cigarro, ¿no? De humo de tabaco. Entonces, con eso es como, por ejemplo, en esa cuestión del tabaco se va avanzando. Y ahora, los derechos más importantes, tengo una amiga proactivista de los espacios 100%, a ella a veces le dicen, ¿te molesta que fume? Y ella les contesta, no me molesta, me enferma. Y entonces no fumas. Y yo digo, mira que, de veras, porque en realidad es cierto, el fumador pasivo adquiere muchos problemas. Pero anteriormente, hasta yo llegaba a decir, pero y pobres, ¿y sus derechos para fumar? ¿Y los míos para no enfermarme? O sea, entonces una visión de quién y de qué manera se tienen los derechos. Igual pasa con las cuestiones de género y las cuestiones de mujeres. Es un conjunto de decisiones, principios y normas que orientan la acción. ¿La que sigue? Dale. Los actores involucrados, dale a las siguientes, que decíamos, estos otros actores, además del gobierno, actores de nivel de decisión, tomadores de decisión, actores de nivel técnico, quiere decir los expertos sobre el tema. Si yo estaba diciendo sobre tabaco, entonces yo quiero hacer una política pública sobre tabaco, no puedo hacerla, aún yo desde gobierno, si no me hago llegar un grupo técnico que hable sobre el tabaco y que esté involucrada sobre las afectaciones, sobre toda la problemática. Si estamos hablando de género, ¿quiénes son los expertos que hablan sobre la situación de las mujeres y de los hombres y las cuestiones relacionales en esas temáticas y que han venido trabajando a través de la historia? ¿Tienen experiencia académica o empírica o de activismo político? Y entonces tengo que hacerme de ese grupo. Actores a nivel de operación, quiere decir, a los que les va a tocar hacer operativa, ¿sí? Para ver cómo. Entonces, a lo mejor el restaurantero de la cuestión de tabaco, oye, pero ¿y contos cómo le hago y a dónde le hago? Anteriormente era, mire, de aquí para allá son los de fumadores y de aquí para acá, como si el aire tuviera una barrera, ¿no? En los aviones había área de no fumar y en los camiones los asientos de adelante eran para fumadores o los asientos de atrás para fumadores y eso era inoperante, no servía para nada, ¿sí? Entonces se tuvo que ver cómo se iba a hacer esa situación de llevar a la operación esa norma que pudieran establecer, es decir, cómo le hago, dónde le hago, qué sucede, ¿sí? Los actores sociales o comunitarios, quiere decir las organizaciones de la sociedad civil. Si yo quiero hacer una política pública sobre cuestiones de juventud, pero yo no tomo en cuenta a la gente joven, pues entonces estoy frita. ¿Por qué? Como gobierno estoy frita, porque puedo perderme de vista las necesidades de la juventud actual, hasta la manera de hablar. Decíamos, cuando nosotros de mi generación decimos, a ver, habla como los chavos, y le decimos, ¿qué onda? Y que no sé qué, usamos nuestra expresión de los años 70,
¿sí? Y pues ustedes ya ni siquiera muchas expresiones de esas, así como, ¿y eso qué? ¿No? ¿Eso qué tiene que ver? ¿Por qué? Porque estamos descontextualizados de lo que, no solo del lenguaje, sino de las necesidades, de las costumbres, de las ideas, y aún cuando se habla de modas y de condiciones retro, nunca son las mismas, ¿sí? No es la misma situación, ¿sí? Y los medios de comunicación que son muy importantes, tanto para pasar las opiniones de unos grupos hacia los otros, como para también difundir la política pública, difundir el programa, difundir los resultados de las evaluaciones. ¿La que sigue? Por favor. ¿No quiere? A ver. Ya. ¿Cuál es el proceso para elaborar una política pública? Primero tenemos decisión de los intereses. Quiere decir, por dónde nos vamos a ir y en qué temática y por dónde y cómo está la situación internacional y nacional. Ya ahorita no se puede hacer una política pública nada más local. Aún respecto a algunos problemas, por ejemplo, ahorita la temática del gasolinazo, que se habla de algunos municipios autónomos y que pueden regirse, no es lo mismo hablar de un municipio pequeñito, un municipio muy chiquito, de extracción indígena, con una población y una localización bien definida, hablar de todo el territorio de Jalisco o hablar de ciudades macrópolis como Ciudad de Guadalajara, Monterrey, no pueden tener las mismas lógicas de respuesta social que las que tienen. Imaginémonos aquí también con guardias civiles para resolver toda la problemática de todo Guadalajara. Es decir, entonces tenemos que entender cuál es la definición de los diferentes intereses que se están moviendo frente a un tema. El análisis situacional y valoración de los problemas. ¿Es realmente un problema? ¿En qué consiste el problema? ¿A cuántos afecta? Algunos de ustedes que llevarán temas de salud pública y que hacen diagnósticos situacionales, es eso, es decir, a cuántas personas, de qué manera los afecta, con qué otros problemas se relaciona, qué vínculos tiene con el nivel internacional, nacional y local, es decir, cuál es toda su situación para poder, ¿sí? Luego la formulación de opciones de solución. Ese es mi problema. Entonces, ¿cuáles serían las posibles soluciones? Decir, bueno, yo voy a meter a la cárcel a todos los fumadores. Pues alguien podría decir, bueno, pues se te va a llenar la cárcel, ¿sí?, de fumadores, y además, ¿dónde vas a tener a todas las policías y a todas las patrullas? Y lo que le va a costar al Estado una política de ese nivel. ¿Y qué tanto funcionaría y qué es lo que tú quieres lograr? ¿Sí? Entonces, pues en lugar de gastar todo ese dineral metiendo a la gente, volviendo un delito, una conducta no saludable, pues entonces genera programas educativos, y entonces ¿a quién le vas a poner la sanción? Si es que decides ponerla, ¿sí? Si es que decides ponerla. En el caso, por ejemplo, de la obesidad infantil, Estados Unidos intentó hacer responsable a los padres de la obesidad infantil. Entonces dijo, todos los que tengan niños gorditos van a ser acusados de negligencia paterna. Y pues les salió mal el asunto. ¿Por qué? Porque la obesidad es multifactorial. No solo tiene que ver con los papás, y luego qué pasa con los medios masivos de comunicación, con los productos chatarra, con lo que se vende en las escuelas. Entonces, pues, ¿a quién vas a ser responsable? Si nomás haces a los papás, pues estás actuando incorrectamente. Y hubo un caso que se les llama en estos casos paradigmáticos, la meten al hospital y la niña sube más de peso en el hospital que lo que estaba con sus papás, ¿sí? Entonces, quiere decir que se tiene que pensar mucho en las estrategias de formulación de opciones, cuánto cuesta, a quién, cómo la vas a operar, de qué manera se va a resolver y al cuánto tiempo vas a esperar resultados positivos y si son mesurables. Quiere decir, si es posible medirlos. Luego, la confrontación de intereses. Por ejemplo, en el tema del tabaquismo, ¿quién se les ocurre que se opuso, además de los fumadores? Las industrias tabacaleras. Pero no solo desde ese nivel, hasta la persona que en la esquina vende
cigarros sueltos, el de la tienda que vendía cigarros y que cuando vendía cigarros luego iban a comprar otra cosa, porque no crean que en los cigarros hay mucha ganancia para el comerciante de abajo, los que se llevan la tajada grandota sí son los de la industria tabacalera, ¿sí? Podía haber muchos y luego decían, bueno, y los campesinos que cultivaban el tabaco, las mujeres ensartadoras del tabaco, decía, ¿qué va a pasar y quiénes van a ser? Entonces son intereses diversos que podían moverse alrededor de la oposición a una determinada política. Entonces tienes que ver cuáles son esas confrontaciones de interés y qué peso político tienen esos grupos para echarte abajo tu política, ¿sí? Porque si no, pues puede no funcionar, ¿sí? Por ejemplo, en el tema de salud, cuando se crearon los hospitales amigos de la madre y el niño y que la lactancia se hacía temprana y que hacía rápido al apego, pero no se hizo un trabajo de base comunitaria y entonces las mujeres que primero eran muy lactadoras y que de zonas rurales y sus abuelas se les enseñó que el biberón era bueno y que era saludable y que todo estaba bien. Y luego ahora de pronto llegan a tener su parto y les dicen, no señora, ahorita no le vamos a dar nada al bebé y déjelo llorar porque se lo va a pegar. No. Y hasta la señora que barría y el de intendencia no se deje, están violando sus derechos, exija, grite, haga. Y entonces los hospitales se volvían un teatro un show, porque había una confrontación de intereses en que no se trabajó a todos los grupos, ¿sí? De la confrontación de intereses. Luego, ¿cómo y cuándo y de qué manera vas a implementar? Y que no solo es por decreto. Tú puedes crear una política pública, la anuncias con bombo y platillo, haces tu conferencia de prensa, salen todos los diarios, pero si no tienes todo el equipo para operar la política, para luego generar el reglamento, las leyes, todo lo que tiene que ver a nivel de la operación, pues la política se va a quedar a nivel del discurso y tan tan. Luego, para que evalúe los resultados de la política pública, no tenemos en nuestro país la costumbre de evaluación del impacto de las políticas públicas. Entonces tenemos un sexenio, viene una generación de políticas públicas, luego el que sigue no le importa si le fue bien a esa porque hay que cambiarle de nombre y hay que volver a hacer otra cosa y cambiamos. Y entonces a veces cosas que venían siendo exitosas o que ya iban encaminaditas se nos caen, ¿sí? Entonces también una tarea de todos y todas ustedes es que como profesionales le abonemos mucho y a exigir no solo que se apliquen, sino que se evalúen para saber realmente si funcionaron o no. En el tema de adolescencia, la OPS, que tenía un programa específico en salud de adolescentes y jóvenes, tenía evaluado muchos programas como totalmente ineficaces. En el asunto de adicciones, por ejemplo, el de Di No a las Drogas. Sabían que en donde se había operado no había funcionado. No que la gente no lo viera como atractivo y no se le hiciera bonito los dibujitos y las cosas que salían, sino que el impacto sobre las personas y la decisión para iniciarse en las drogas, ahí no tenía ningún resultado positivo. Entonces, un programa que nada más resulta bonito y que los que no se drogan y los familiares de los que no se drogan digan que está bien padre, que está todo dar, pues eso no impacta en salud porque no está bajando los índices de nuevas personas que se drogan, ¿sí? Entonces se tiene que hacer una manera diferente. Y además una cosa que a veces no sabemos porque no es transparente, que por ejemplo el programa que se hacía con policías preventivos y con todo lo de Di No a las Drogas, el país le estaba pagando a los Estados Unidos el derecho de utilizar un programa que ya se había probado que no servía. Como pasaba con algunos fármacos, ¿no? Que en algunas cuestiones de fármacos ya se sabe que el fármaco hasta se dio de baja, no solo por inútil, sino a veces por riesgos, y en los países latinoamericanos con pocas medidas de evaluación, pues aquí no los venden y los compramos. Y si no nos lo vende el gobierno, lo compramos en el mercado negro, porque nos lo metieron con la mercadotecnia de que era muy bueno y nos lo está quitando, ¿sí? El gobierno. Entonces esos programas, pues sí, ¿no? Y ahora ustedes, por ejemplo, ven algunas
situaciones críticas, sin que yo diga que todo el programa, por ejemplo, del CRIT sea negativo, pero que se ha visto que hay mucha opacidad en el manejo de los recursos, muchas cosas irregulares, que entonces, y el gobierno, en lugar de construir y generar mayores salas de terapias de rehabilitación en sus hospitales públicos, se luce en el programa dando un cheque muy amplio a una empresa privada que tiene unas lógicas privadas para recibir trabajadores, para recibir pacientes, y que no es muy transparente su manera de administrar los bienes. No quiero decir buena o mala. Lo mismo incluso es con la de Mao, para lo de quemados. Dice, no, dice, es que con lo que nos cuesta pagar un helicóptero, llevar a un paciente, traerlo, con eso podríamos equipar mejor salas de aquí para que se atienda con calidad a los pacientes quemados de aquí, y podrías atender 5 niños por uno, ¿sí? Entonces es una manera de analizar el problema. Claro, esas instituciones tienen una imagen social muy positiva, entonces, ¿cómo? Si yo sé que tal institución es muy buena, ¿y qué te haces? Pues si no quieres, no colabores. No, no me estoy refiriendo a la colaboración individual, que cada quien le da su dinero a quien cada quien quiere, sino los dineros de nuestros impuestos y los dineros públicos, ¿a dónde se van? ¿Sí? ¿Y cuántos se ven beneficiados? ¿Sí? ¿La que sigue? Es que yo me pongo y le tapo. Perdón. Bien. Decíamos que le llamábamos a todo una política. Nosotros, una política se va a transformar en un plan, ¿sí? En un plan, en este caso, por ejemplo, las políticas sexenales, no todo está ahí puesto, pero mucho de ello está, por ejemplo, en los planes nacionales de desarrollo, en los planes nacionales de salud. Ahí están las políticas públicas de salud. No todas se van a efectuar, no todas, ¿sí? No todas, ni no toda la política está expresada, ¿sí? Por ejemplo, toda la guerra al narcotráfico, como tal escrita, así como guerra contra el narcotráfico, no está expresada en ninguno de los planes de desarrollo. O sea, no dijo, voy a invertirle más dinero a las milicias, ¿sí? Y a los cuerpos policíacos que a las escuelas. Por ejemplo, se hizo un diagnóstico en Ciudad Juárez con todo el fenómeno de Muertas de Juárez, llamado Muertas de Juárez, en donde se vio que en los municipios donde más muertes había años que no se le inyectaba ni un peso, ni un 5 en rehabilitar salones, escuelas, en abrir plazas para docentes, en áreas deportivas y recreativas, en cuestiones de desarrollo laboral, ¿sí? Para crear fuentes de empleo, y que los que se estaba dejando las fuentes de empleo era para las empresas transnacionales maquiladoras, con situaciones muy deterioradas de las condiciones laborales, y además fuera de la ciudad, que hacía que las mujeres que acudían a trabajar ahí estuvieran en condiciones de riesgos máximos, ¿sí? Entonces uno se explica, por ejemplo, el levantamiento zapatista, en donde estaba la mayor índice de mortalidad materna, mortalidad infantil, todo, y cuando uno ve el planteamiento epidemiológico y en salud, pero también en educación, en economía y todo, uno se explica por qué los levantamientos son en Guerrero, son en Oaxaca, son en Chiapas, ¿no? O sea, uno llega a entender cuál es la dinámica de la situación, ¿sí? Entonces se genera un plan, hay un objetivo general, objetivos específicos con nombres que pueden variar. Cada también grupo de políticos le llaman objetivos estratégicos, metas, no, o sea, todo lo que nos enseñan aquí de cómo organizar los nombres, créanme que los que hacedores de la política pública le cambian a todos los nombres, ejes, líneas de acción, ejes transversales, líneas, etcétera. Pero entendemos que hay como dimensiones que se van desagregando. Luego hay programas o subprogramas, es decir, plan, y luego hay programas, y pueden estos estar desagregados en subprogramas,
y luego esos programas en proyectos y esos proyectos en acciones concretas. Entonces, una acción por sí sola no es una política pública, pero sí es un elemento de la política pública. Entonces, cuando decimos, ¿cuál es la política pública? A veces no hay una política pública que analice y que cree todo. A veces dicen, ¿cuál va a ser la política pública? Pues tal acción. Por ejemplo, la vacunación. El acto de vacunar no es una política pública. La Semana Nacional de Vacunación no es, sino es un programa que pertenece a todo un plan para la prevención y todo de prevenibles por vacunación, ¿sí? Entonces hay toda una cuestión de... ¿Sí? ¿Me haces favor? ¿La que sigue? Los tipos de políticas públicas son distributivas. Quiere decir, ¿cómo reparto los bienes? Redistributivas, donde por acción deliberada, yo algo que ya se había repartido, digo, no, mira, merece este otro tipo de reparto. Y entonces se favorecen grupos específicos para disminuir brechas de discriminación o de disparidad que pueden ser por género, por raza, por etnia, por diferentes condiciones, y entonces hay redistributivas de autorregulación y regulatorias, ¿sí? Quiere decir cómo, por ejemplo, esto, miren, voy a dejar que esté haciendo legal el uso del tabaco, pero tengo que regularlo. Entonces tengo que generar políticas regulatorias, ¿sí? Y tengo que generar, es decir, de qué manera, entonces una misma política puede llevar varias intencionalidades. Por ejemplo, promotoras, quiere decir que promueven los derechos humanos, que promueven estilos, ¿sí? Acciones protectoras de un bien. Por ejemplo, la protección a la propiedad intelectual, la protección al patrimonio, el derecho a la tierra de las poblaciones indígenas son protectoras de un bien. Quiere decir, los bienes que yo tengo y que yo poseo, que pueden ser tangibles, quiere decir, los puedo tocar, o intangibles como las cuestiones culturales, las tradiciones, ¿no? Reparadoras de un daño. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo soy obrero y me corto una mano? ¿Alguien sabe? Si yo soy obrera y me corto una mano. Ya, entonces, toda esa situación de política que tiene que ver con cómo voy a reparar los daños, que tienen que ver con mi manera de organizar. Por ejemplo, ¿qué pasa si a mí se me poncha una llanta en un bache? Lloro y le cambio la llanta, ¿verdad? Se supondría que si hubiera una efectiva política pública de vialidad, traslado y movilización dentro de la ciudad, tendría que haber un responsable de quién es responsable de las calles. En este caso, ¿quién es responsable de las calles? Los ayuntamientos o inclusive de nivel federal cuando se trata de carreteras y todo. Entonces a mí, si una descuido, negligencia, impericia, hizo mal la carretera, la diseñó mal o se le hizo un bache, alguien tendría que ser responsable ante mis bienes y tendría que repararme el daño. Como no hay una política pública, porque los intereses ahí, pues no hay conveniencia para que eso suceda, pues entonces yo absorbo los daños, ¿sí? Lo cual entonces yo lo pagué doble, porque yo pagué por la calle, pagué por todas las reparaciones que dicen que le hacen y si además se me poncha, lo vuelvo a pagar yo. Entonces fíjense cuánto me cuestan las calles y cuánto me cuesta el agujero de las calles, ¿sí? Reguladoras de intereses en conflicto, quiere decir, ¿quién pone, por ejemplo, obreros y patrones en cuáles son los conflictos para generar una política pública laboral o de intereses? Por ejemplo, quejas contra los servicios de atención a la salud, ¿no? Y sancionadoras, es decir, ¿quién va a imponer una sanción? O sea, ¿quién le toca? Porque si no le ponemos a las políticas públicas, como dicen algunos, dientes, quiere decir que entonces se vuelve una política pública de buena voluntad. Si usted la quiere cumplir, pues está bien, y si no la quiere cumplir,
Ay, pues ni modo, ¿verdad? Pues qué pena. Como era cuando era de espacio de no fumar y fumaba a un lado, pues iba el de ahí, es que mire, aquí no es de fumar, sáqueme. Y si lo sacaban a fuerzas, era sanción para el restaurantero. Y ahora al contrario, al restaurantero lo van a sancionar si no saca o no impide el hecho de fumar, ¿no? Entonces ahora ellos mismos cuidan que ese hecho no suceda porque les va a afectar sus intereses económicos. ¿La que sigue? Se tarda en... Dale. Es de lento aprendizaje, ¿sí? Las políticas hacia las mujeres. Entonces ya vimos que una política tiene características, tiene un proceso de realizarse, tiene una manera y que para ser pública requiere que corresponda a un problema público y que intervenga, además del gobierno, otros actores. Y ahora para hablar de políticas públicas y mujeres o hablar políticas públicas y género, habría diferentes maneras de ver cuáles han sido las políticas públicas. Una se le llama, con respecto a perspectiva de género, ciegas al género. Quiere decir, yo ni veo razones de para qué me preocupo de hombres y mujeres por diferente. Por ejemplo, en una ocasión que había un taller, decían los de parques y jardines y luminarias y todo lo de iluminación, decía, no, pero es que pues el mismo foco ilumina mujeres y hombres igual. ¿Ustedes qué piensan? Dicen, sí, no, pues les hubiera pagado ese interés público, porque decían que no tenía nada que ver dónde coloco las cuestiones. ¿Quiénes de aquí andan a pie? Levanten la mano, que toman camiones y andan a pie. ¿Sí? ¿Se han fijado que muchos de los puentes peatonales están colocados o se llega a decidir dónde colocarlos en determinadas zonas comerciales o en determinadas áreas empresariales y en otras no? Porque muy seguramente los intereses de esas era pues acércame a mis trabajadores más rápido o llévalos, y en ocasiones nosotros mismos decimos, mira, pero ve nomás, no usaron los puentes, y a veces los puentes peatonales son tan distantes que les significa a las personas que andan a pie caminar mucho tiempo, y entonces prefieren exponer la vida, echarse una carrerita rápido, o que para sus condiciones de capacidad física o peso que van cargando, carriola, carritos de mandado, etcétera, etcétera, resulta muy difícil subir por el tipo de puente que se ponga. Pasaba lo mismo en las cuestiones de maquiladoras. Si yo a las áreas donde transitan determinadas personas, que principalmente pueden ser mujeres en horarios de mujeres, yo no analizo esa situación y no pongo las adecuadas luminarias a ese tipo de población, sea por zona de la ciudad, o sea por género, o sea por población, a eso los voy a poner en un riesgo mayor que a otros. ¿Sí? Piensen ustedes, los tandeos del agua. Dicen, no es que se necesita hacer tandeos, pero hay zonas en donde nunca hay tandeos. ¿Sí? No pasa nada. Inclusive hay escasez de patrullas, pero hay zonas en donde no falta el patrullaje y tampoco andan como sacándoles y extorsionando a los jóvenes del rumbo, ¿sí? Y en otras zonas faltan las patrullas y cuando van es más hacia la cuestión de la extorsión. Entonces, si nos fijamos, es decir, hay una planeación que tiene que ver con la clase social, con el género, con el modo. Entonces, hasta dónde ponga yo un foco, cómo ponga. En un diagnóstico de salud que yo hice cuando hice la maestría y el doctorado en una comunidad, en el diagnóstico salió que un riesgo para la salud era la falta de focos en las luminarias. Y le hace, sí, ¿cómo no? Dice, mire, si no hay foco, es más fácil que te roben. Y si te van a robar, que te golpeen. Y si te golpean, pues no está saludable. Dice, y si te mataron, pues ya ni cuándo, menos. Entonces hay veces esas lógicas de unión de las cosas no las vemos. Cuando aquí Mónica y yo hicimos un diagnóstico sobre cáncer cervicuterino, uno del grupo de Polanco nos decía, como factor de riesgo para cáncer cervicuterino, dice que era la corrupción del gobierno. Y entonces le digo, a ver, ¿nos podría explicar, señora, cómo es que la corrupción del gobierno usted la ve relacionada con el cáncer
Y el cáncer cervicuterino dice, sí, dice, porque pues yo he leído, dice que esa basura, y decía, ¿cómo se llama? Y otra le dijo, nuclear y radiactiva. Esa, dice que nuestro gobierno por corrupto deja que depositen esa basura a otros países en nuestro país. Dice, y eso yo he leído que causa cáncer, ¿o no es cierto? Y entonces yo sí. Entonces la corrupción del gobierno que dejaba que hubiera contaminación radioactiva y nuclear en nuestros terrenos era un factor de riesgo para el cáncer cervicuterino, sí, ¿sí? Y para otros muchísimos cánceres, ¿no? Entonces fíjense cómo a veces esas lógicas más estructurales nosotros las perdemos de vista porque en salud nos enseñan a ver lo biológico del problema, ¿no? Cáncer cervicuterino está relacionado con ¿qué? ¿Alguien sabe con qué está relacionado? Con BPH. ¿Y BPH con qué más? ¿Con qué decimos? Como viene en el libro. Con relaciones sexuales. O sea, chicos, no cojamos y estaremos sanos. Entonces, ¿por qué? Porque resulta más fácil decir que si coges es tu culpa, ¿sí? Y si coges mucho, pues más mucha culpa, ¿sí? Y si coges con más muchos y más muchas, pues muchísimo más culpa, ¿sí? A decir que la corrupción del gobierno, porque entonces la política pública en un lado se lleva hacia responsabilizarte de tu salud y en la otra tendrían que decir que, pues, que le van a disminuir a la corrupción, cosa que resulta más trabajoso, ¿no? ¿Sí? Entonces fíjense cómo desde ver o no ver un factor o no verlo beneficia a cierto sector, el que yo no ponga. Por ejemplo, yo siempre que ponen promiscuidad, yo siempre estoy en oposición de que en factores de riesgo esté la promiscuidad para lo que se les antoje. Le digo, no importa, ¿sí? Claro, emocional, social, moral, puede importar si cogemos con muchos o con poquitos, pero lo que importa es qué hago con esos y cómo me cuido. Porque ahorita, por ejemplo, VIH-Sida tiene feminización de que las mujeres que nomás tienen relaciones, o al menos dicen, nada más con su esposo, ¿sí? Y que se casaron vírgenes y que cumplieron con todas las exigencias sociales, son las que se están, ¿sí? Porque además les enseñó su mamá de que si ella era la capilla, si ella era la principal, pues de las capillitas no les hiciera caso, ¿sí? Ay, es que todos los hombres son así, mija, así son, no hagas caso. Entonces, pues bueno, y entonces ahorita estamos teniendo cada vez más mujeres infectadas que sí han cumplido todas las reglas y que las trabajadoras sexuales, que se decía, hombres y mujeres, que eran los del factor de riesgo, ellos ya negocian más el uso del condón, ¿sí? Inclusive lo negocian para sus clientes, pero con su pareja no lo negocian. Porque pues hay amor, ¿no? Como con amor uno no negocia esas cosas, hay que confiar, ¿no? Y entonces pues ahí te friegas, ¿verdad? Bien, ¿sí? Entonces, ciegas del género es que yo no veo el impacto diferenciado entre hombres y mujeres. Por ejemplo, muchos, ahora acaba de salir un comentario de que decía que ojalá que se exterminaran completamente los pobladores de Papantas y las poblaciones indígenas que eran vampiros chupasangre. O sea, entonces imagínense que a él yo le diga que tiene que hacer acciones específicas en favor de las comunidades indígenas, pues él no las va a querer hacer, ¿sí? ¿Sí? Y entonces grupos que quieren hacer acciones en favor de las mujeres que tengan rezagos en la incorporación de derechos, pues tampoco lo van a querer hacer. Ni mujeres ni hombres que piensen que no es necesario, que no lo vean. Luego hay políticas públicas que se les denominan mujeriles. Quiere decir, ay, pues están friegue y friegue con que hay que atender a las mujeres, pues entonces voy a hacer programas dirigidos exclusivamente para mujeres. Pero acciones dirigidas exclusivamente para mujeres, si no atienden las cuestiones estructurales de por qué las mujeres están en condiciones desiguales o de discriminación o sufren más violencia de tipo de género, no van a cambiar las cosas. Y pongo un ejemplo que a nosotros nos ponían en un diplomado de políticas públicas y género. Si en una comunidad ya vimos que están pobres y que no tienen dinero y que las señoras andan ahorrando hasta el
quinto centavo y venden lonches y hacen montones de cosas para tratar de mantener a su familia, porque luego a veces el señor se gasta el dinero y la quincena en tugurios, en vino. Yo sé que de aquí nadie, pero hay algunos que sí, ¿sí? Entonces dicen, ah, mira, y ellos producen leche, mira, tienen vacas, pues hay que enseñar a la señora a hacer quesos. Y se acabó, mira, va a hacer quesos, vende los quesos y se va a hacer rica y va a estar empoderada y ya la hicimos. Pero luego si yo no analizo cómo se hace la distribución de las tareas del hogar en esa casa, y resulta con que la señora le da de comer a la vaca, ordeña a la vaca, y el señor va a vender en su troca, aunque esté descarcanchada, vende la leche, y que si a ella ahora, además de hacer eso, mandar la comida, llevar a los niños a la escuela, tortear o comprar las tortillas como lo haga, ahora también va a hacer quesos, pero los va a vender el señor, ¿sí? Entonces, ¿a quién le agregué un recurso más económico? Pues al señor, a la distribución masculina. ¿Y a quién le agregué más trabajo, más cansancio y más deterioro de salud? Pues a la señora. Entonces, ponerlas a hacer mermeladas, huertos familiares, todas esas. Si yo no reorganizo la distribución del trabajo en casa y todo le va a tocar a ella, pues le agrego trabajo, ¿sí? Si yo pongo a las mujeres a cuidar a los niños, a las abuelitas, mira, pues ya está usted abuelita, pues cuide nietos, ¿no? Pues para que no esté inútil, ¿no? Entonces ahí haga algo. Pero si yo no redistribuyo todas las tareas, pues entonces se va a ir recargando en un solo sector el trabajo. Y entonces ahora se usan los inventarios de horas y de esfuerzo de trabajo, porque no es lo mismo para una comunidad lavar a mano que lavar en lavadora, ¿sí? Y en lavadora que todavía le da vueltitas o que es eléctrica y que es toda automática toda, o lavar en el río, ir cargando la ropa, traerla, llevarla, y no es lo mismo perder horas del día en acarrear agua a tenerla dentro de casa. Entonces también ahí no es lo mismo ir al tianguis y andar peleándote porque no caben el carrito y todo para ir a comprar a menor precio que irte paseando en el súper, ¿sí? Y te encuentras amigos y todo, que la mayoría de hombres aceptan ir a hacer las compras cuando es en tiendas de supermercado, que ir de puesto en puesto, averiguando costos y yendo de un lado a otro, cargando las mercancías y además en camión, ¿no? Y además rápido porque luego hay que recoger los niños de la escuela y si vives en áreas de departamento sube y baja las escaleras. Entonces ahora los tiempos de la distribución del cuidado y los recursos para cumplir esa tarea son importantes. Entonces, ¿cuántas horas destina cada quien? ¿Sí? Y entonces estos mujeriles nomás se dirigen a mujeres. Y a veces, por ejemplo, en una ocasión anunciaban en un informe gubernamental, decían, se dieron 1000 créditos para productivos para mujeres. Y entonces decían, ven, les dimos en cantidad más a mujeres. No, pero no me digas cuántos. ¿Cuántos le diste a cada una? ¿Sí? Si les diste $1 a cada una y a los otros les diste 1000 pesos o 10,000 o 1,000,000, aunque hayan sido menos, pues a las que les diste $1 no es lo mismo. Y no me quieras poner que porque diste 1000, ya estás tú como bien, ¿sí? Porque luego ya los funcionarios luego se ponen, no hombre, pero si a mí la gente que me conozca sabe, para mí las mujeres son maravillosas, mira nomás, engalanan aquí la sala, mira, la sala estaría más fea si no estuvieran tan hermosas, tan lindas las mujeres. Y yo pues bájele, no me eche tantas flores y reparta más la justicia social, ¿no? O sea, bájele. En los paneles luego llegan a presentar, fulanita de tal, que tiene tal currículo, aquí el compañero no dijo porque si no sabía que luego, sí, y digo, a lo mejor tampoco le parezco, ¿no? Pero luego de las mujeres sí dicen, y además de inteligente, guapa. O luego dicen, guapa pero inteligente. ¿Por qué? Porque se asocia que pues las mujeres no nos tocó en el reparto la misma inteligencia que a los hombres. ¿Y cuándo han oído que a los hombres digan, aquí está don fulano de tal, senador y todo eso,
que además de político, inteligente, es guapo, ¿no? O sea, no, ¿sí? Entonces quiere decir que son posturas que hablan de nuestra manera de cómo nos vemos. Y las dos maneras, una es de corte asistencial con medidas de bienestar familiar. No, mira, yo voy a cuidar a las mujeres porque si una mujer se enferma, toda la familia se va a ver afectada. Entonces, no, pues para que no se enfermen. O sea, pues es así, cuida a la chacha que hace todo porque si no otra lo va a tener que hacer, ¿sí? Y va a faltar al trabajo el señor porque no tiene camisa, no le lavaron el uniforme, ¿sí? La bata de la escuela blanca que tienen que traer para el laboratorio, la mamá no lavó. ¿Cómo? Entonces la bata pues no está, ¿sí? Entonces hay que atenderlas. De hecho, salud reproductiva se origina con el programa de salud materno-infantil con la idea de que si mejorábamos la educación y todo de las madres, la salud materna iba a disminuir la mortalidad infantil. Y entonces yo, también aquí Mónica, recordaremos que cuando hicimos lo de cáncer de cervicuterino, entrevistábamos hombres y mujeres. Y los hombres decían que el Papá Nicolau era una cosa bien gacha. Decía, yo creo que yo preferiría morirme que hacerlo, decían los señores, ¿sí? Y luego decía, no, y es bien feo y todo, y se ha de sentir vergüenza, todo. Dice, pero pues yo digo que ya debían de inventar otras formas nuevas, dice, sin que les anden metiendo tanta cosa. Dice, pero pues mientras que lo inventan, pues se debía de aguantar, dice, por el beneficio de la familia. Dice, y luego, si se muere y me deja con todos los chiquillos, ¿yo qué voy a hacer? O sea, no es por si ella se muere, si le va a doler, si va a faltarle años de vida saludable, ¿sí? Sino, y luego, si me deja, ¿sí? Se van a hacer como la canción, ¿no? No encuentro nada, no encuentro las camisas, no encuentro nada, estoy bien enamorado de ti porque sin ti, pues, ¿dónde? ¿No? Entonces, esa es la de bienestar de la familia, de la pareja, de todo. Y también te debes de aguantar que te golpee y te debes de aguantar que te trate mal, porque pues si luego la familia y el noviazgo y el amor, o sea, ¿cómo vas a salvar si el amor todo lo perdona? ¿No? Entonces, de corte paternalista, quiere decir, hay que cuidarlas. Me acababa de decir mi hija que a una deportista, sin mencionar el deporte, de alto rendimiento, seleccionada, sale embarazada, sus condiciones todavía le permitirían todavía seguir durante varios meses del embarazo, seguir practicando su deporte, pero no, ¿y qué tal que se caiga y aborte? Entonces no, mejor ya no la dejo. En las escuelas, si está embarazada, mejor que no venga a la secundaria, porque si la avientan en el recreo, le digo, sí, las avientan matadas, tiradas en Tlajomulco, en diferentes partes, pero esas no importan tanto, importan las que están aquí alrededor, ¿no? Como que no se diga, yo soy muy bueno, yo nomás lo hago para protegerlas, ¿no? Y entonces que no ande sola. ¿Recuerdan las chicas guatemaltecas que las mataron, turistas, y las mataron y la opinión pública que decía que ¿por qué las mataron? Porque iban solas. O sea, ¿a quién se le ocurre, siendo mujer, andar solas, no? No, entonces ¿cómo, no? Entonces, ¿por qué? Porque necesitan otra situación. Entonces es paternalista. Y entonces, ay, no vayas a ningún lado, que su mamá no haga, que su mamá no pueda, que no tome decisiones, pobrecita, ¿para qué la enredamos? Usted no, mija, no se preocupe de nada, yo decido a qué película la llevo, yo decido el cine, decido hasta la bebida que se va a tomar, ¿no? Y desde ahí hasta cualquier cosa, y decido si usted se embaraza o si usa un método o no, ¿sí? Y de cualquier cosa. La incorporación de la perspectiva de género es de corte integral que toma en cuenta los procesos de cambio, relaciones de género e intragénero. También las relaciones que tenemos mujeres con mujeres y hombres con otros hombres, ¿sí? Y revisa la distribución del poder, o sea, quiénes tienen el poder de hacer las cosas. Decían, en la primera investigación que yo hice sobre cuestiones de género, todavía estaba y todavía es mucho de que las mujeres somos las reinas ¿de dónde? Del hogar, y que tomamos todas las decisiones y que los pobres señores, ay, son tan abrumadoras la cantidad. ¿Y qué creen? En decisiones sí tomamos muchas en el hogar. Ajá, exactamente, compañera. Decidimos si la sopa va a ser de fideo, de estrellitas o de
ojito, ¿sí? Decidimos en qué lado de la sala vamos a acomodar el sillón. Hasta a veces nos dan chance de decir de qué color vamos a poner las cortinas, ¿sí? El control no, sobre el control no decidimos mucho de la tele, pero decidimos de otros factores. En cantidad decidimos muchas, pero en cuestiones trascendentes, incluyendo nuestra situación de trabajar o no trabajar, o de hacernos estudios de salud, como por ejemplo el Papá Nicolau, la mamografía o el uso de anticonceptivos, no todas lo hacemos independientemente nosotros, ¿sí? Entonces, y aún el gobierno, por ejemplo, la despenalización del aborto, es decir, de la interrupción voluntaria del embarazo, ¿a quién se está buscando proteger con que no se penalice el aborto? ¿A quién se mete a la cárcel, principalmente? Sí, como si ella se embarazó sola, ¿no? ¿Sí? O sea, como si no estuviera ahí. Todos los programas, la mayoría de programas para disminuir el embarazo durante la adolescencia van dirigidos a las mujeres. También como si solitas, ¿sí? Por el Espíritu Santo. No, sería no por autoconcepción, porque pues ya el Espíritu Santo ya intervino en él, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense cómo se tiene que analizar ese tipo de cosas de cómo es que se influye. ¿La que sigue? ¿Qué se tarda? Ya. La perspectiva de género en políticas públicas, entonces, conjunto de mecanismos y herramientas que inciden en los planes y programas, en las leyes, acciones públicas, en los bienes y servicios, quiere decir, a quién le toca, qué le toca, ¿sí? Tendientes a desmontar y eliminar las inequidades y toda forma de subordinación y dominio entre los sexos. En esa misma, y cito muchos ejemplos de esa investigación cualitativa sobre cáncer, porque en una de las ocasiones yo les decía, oigan, tanto hombres como mujeres dicen que un factor de riesgo es que los maridos no las dejen ir a hacerse el Papá Nicolau. Y una señora dice, no hombre, déjese de eso, es lo de menos. Dice, si una cosa tan sencilla, que es un diagnóstico de salud, no la deja, dice, imagínese el nivel de sobajamiento y de subordinación que vive esa mujer. Y es ese sobajamiento y esa manera tan controlada e inferior es lo que la mata de cáncer. ¿Sí? Decía una señora que tenían escasas condiciones de primaria. Bueno, pero que además se habían estudiado medicinas alternativas y cuando las entrevistamos estaban estudiando metafísica. ¿Sí? O sea, no eran cualquiera señoras, ¿no? ¿La que sigue? Las políticas públicas dirigidas a las mujeres, implementadas por los gobiernos en los últimos 30 años, son producto, ojo aquí con esto, porque a los gobiernos se les olvida, ¿sí? Son producto de una constante lucha por el reconocimiento de los derechos humanos, la no violencia, la equidad, inequidad y la justicia. Estos debates han tenido que ver con los movimientos feministas y de mujeres que han jugado un papel destacado. Quiere decir, la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, los institutos para las mujeres, no es porque a un presidente dijo, ay, mira, yo quiero ser bien buena onda, ¿qué les falta a las mujeres? Ay, un instituto, pónselos, aquí está el dinero. Que ahora les falta que haya una igualdad para la cuestión laboral y que no ganen menos que los hombres, dales parejito, ¿no? Ay, que los del Ministerio Público no les hacen caso cuando se van a acusar, cuando acusan violación sexual o eso, no, pues quita ese Ministerio Público que debe, no, cada acción de estas le ha costado a muchas mujeres a nivel internacional y nacional en ocasiones la vida les ha costado, ¿sí? El Día Internacional de la Mujer, que ya viene, el 8 de marzo, se establece a partir de mujeres que fueron asesinadas por sus luchas sufragistas, libertarias y en pro de derechos, igual que otras muchas luchas de hombres y mujeres. Quiere decir, lo que gozamos en este momento
de derechos humanos, de cuestiones que se dice son inherentes a la humanidad, sí, pero no todo el mundo lo ha reconocido y ese reconocimiento ha sido la lucha de muchas personas y hay que verlo, ¿sí? ¿La que sigue? Los antecedentes. No me voy a detener mucho, inclusive va a estar grabada, si alguien la quiere, yo se las paso, ¿sí? Primero, desde los 40, digo, hay mucho más anteriores, ustedes pueden buscar muchísimas cuestiones. Por ejemplo, desde la época griega y romana había elementos en donde las mujeres ya tenían derechos y propiedades y títulos y luego a alguien se le ocurrió, oye, si se los quitamos, pues se los quitamos, ¿no? Entonces, pues que ahora no tengan y entonces las mujeres pasamos a ser parte del patrimonio. ¿Por qué creen que se llama patrimonio? De padre, lo que le es propiedad del padre. Entonces el padre era dueño de las mujeres, los niños, los esclavos, los bienes y los insumos que estuvieran dentro de esa casa, incluyéndonos a nosotros, ¿sí? Inclusive las mujeres que correspondían de ahí les ponían una pulserita que ahora todavía se usa, que se llama, ¿alguien sabe cómo se llama? Con cadenitas así, esclava, ¿sí? Y esa se fue cambiando a la cuestión del anillo de boda. ¿Y alguien sabe lo que dice el anillo de boda dentro del anillo? ¿El nombre de quién? Del dueño. Así es, compañero, ¿sí? Y entonces, sí, entonces matrimonio, desde ahí tenemos nosotros que procedemos del derecho romano, muchas de nuestras legislaciones, pues desde ahí vienen, a veces ni siquiera sabemos qué reproducimos o cómo, no quiere decir que no pidan el anillo. Una muy amiga, casi pariente, se enojó y tiró el anillo de boda y el de compromiso, dijo, es que yo ya no quiero saber de ese infeliz. Le dije, hombre, pero el anillo era de oro, o sea, véndelo, hazte otro y todo, pero manda la fregada al dueño del anillo, bórrale el nombre, pero así somos las mujeres, ¿no? Ya no quiero nada de él, entonces que no me dé los bienes, nada, porque ya no quiero nada de él, ¿no? Ni el anillo, lo voy a tirar. Entonces, ay, pues que lo tiren para acá, ¿verdad? ¿Sí? En los años 40 ya estaba la Comisión de la Condición Jurídica y Social de la Mujer. Estamos hablando de nivel internacional. Piensen que en muchas cosas estamos nosotros llegando atrasaditos. Mi ex esposo decía cuando yo iba a trabajo comunitario que apenas iba caminando a todo el trabajo que era en ese tiempo de Belénes y todo, decía, mira Marta, decía, la ciencia apenas va, porque yo iba así como temprano, dice, y la coca ya viene de regreso, porque yo iba a 6, 7 de la mañana y yo apenas iba de medio despertando y la coca ya venía de que ya había hecho todo el reparto. Y la comunidad más pobre y más fregada, no llegarán las vacunas, ni los servicios médicos, ni todo, pero los insumos comerciales, cerveza, coca y todos los panecitos y papitas y frituritas, esas sí llegan, ¿sí? Entonces, bien, entonces ya desde entonces, ¿sí? En los 50 y 60 hay un activismo feminista y europeo y en Estados Unidos muy importante. De hecho, las luchadoras contra la dictadura española y con toda la situación fueron muy evidenciadoras de que a veces decimos, en la lucha somos más que dos. ¿Han oído la canción? Que dice, somos más que dos, ¿no? Juntos. Pues ahí se salían hombres y mujeres a luchar por la justicia, por la libertad, por los derechos humanos. Pero muchas se dedicaron a hacer caricaturas de qué pasaba cuando llegaban a sus casas y colgaban la pancarta y entonces que se sentaba el señor, ay, qué cansados venimos de la marcha, sírveme la cena, tráeme esto, tráeme lo otro. Estamos luchando por cosas hacia afuera, pero aquí adentro pues soy el esposo, ¿no? Y entonces muchas de ellas lucharon para visibilizar que adentro de la cuestión doméstica, del espacio escolar, del espacio laboral, también había que dar muchas luchas por la igualdad, que no solo eran afuera de, ¿sí? Y entonces, bueno, se celebra la Asamblea General de Naciones Unidas,
que adopta la Declaración de la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Estamos hablando en 1967, ¿sí? En los 70s y 80s tenemos el Año Internacional de la Mujer y la celebración en México de la primera Conferencia Mundial de la Mujer. Entonces es un hecho muy importante para nuestro país y para Latinoamérica, ¿sí? Y tenemos la Convención de la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las mujeres, que puse yo en rojo como los principales eventos históricos que marcan la situación de luchas actuales. En este caso, CEDAW, luego la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres de Belém do Pará en 1994. Tenemos la resolución 50-104 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que urge, que si les puso condiciones a los gobiernos, a desarrollar y promover metodologías para incorporación de la perspectiva de género de las políticas. Quiere decir, métele asunto de género a todas las políticas. Y estamos hablando de 1997. El nivel internacional, ¿cómo es que a los países nos urge? O sea, ¿cómo es que el nivel internacional presiona a los países? ¿Alguien sabe cómo nos presionan para que hagamos cosas como país? Los dineros, o sea, los préstamos del Banco Mundial, los deudas que tenemos con otros países, la fluidez de mercados, o sea, si tú no cumples con esto que yo digo que es desarrollo y que debes de tener, pues entonces no te compro, no te vendo, o me pagas lo que me debes, ¿sí? Me llevo mis canicas para otro lado, y entonces hay una presión del Banco Mundial para cumplir, no siempre con toda la cuestión social, es decir, hay presiones, y entonces a la hora que nosotros decimos, no hombre, que nuestro presidente se faje los pantalones y que les diga no los ocupamos, ajá, ¿sí? Y a la hora que, ¿cómo pagamos deuda? ¿Cómo nos van a imponer? ¿Qué va a pasar con las sanciones económicas? Si ya todo lo que vimos con el aguacate que no dejaron pasar, ¿no? ¿Sí? Entonces, imagínense los que dependen de esa industria agropecuaria y todo, pues bueno, ¿sí? Entonces, bueno, toda esa parte, la que sigue, por favor. Los antecedentes a nivel nacional, ¿sí? En 1953, las mujeres adquirimos la posibilidad de ser reconocidas, no solo el hecho de votar, sino de ser reconocidas como ciudadanas con plenos derechos políticos y económicos. ¿Quiénes de sus mamás nacieron antes de esta fecha o de sus abuelas? Antes de 1953. Yo, por ejemplo, yo nací en el 57. Quiere decir que poquitos años después de que ya las mujeres podían votar, yo nací. Mi mamá vivió la mayor parte de su vida sin, y alguien dice, ay, pero votar ¿para qué? Sí, pero eso significa poder económico, poder político, poder de decir cuáles son mis necesidades en ciertos espacios. Entonces piensen el poquito tiempo que llevamos de que las mujeres en México somos reconocidas como ciudadanas plenas. Así es que a que todo aquel que me dice, ay, no es cierto, la discriminación de las mujeres, no, ya no hay. ¿Cómo no? ¿Sí? A mí todavía me tocó, para fin de sacar el pasaporte, tener que llevar el permiso expreso del marido para fin de sacar un pasaporte. Muchas mujeres tenían que llevar el permiso expreso por escrito para solicitar un empleo, ¿sí? Entonces, comités nacionales, impulso en las últimas 3 décadas de los movimientos feministas, y hay feminismos de primera ola, segunda ola, tercera ola, que tienen que ver con el tipo de luchas. Entre más acercada a la primera ola, es mucho más radical. Me dicen, ay, pero es que las mujeres eran bien radicales. Le digo, es que piensen ustedes, si yo les hubiera preguntado a los esclavistas de la época o a los de los haciendas y los caciques, oigan, ustedes, ¿cómo ven? ¿Nos ponemos de acuerdo y les damos libertad a todos los esclavos? Sí, pues ya se la ganaron, sí, pobrecitos, y ahora que la tengan. ¿Ustedes creen que se hubieran dejado por las buenas haber convencido a ese tipo? No.
se ocuparon peleas, guerras, se ocuparon muchas cosas para fin de que unos por convencimiento moral y otros a producto de gallina, pero tuvieron que ir soltando las concesiones. Inclusive ustedes ya ven, hubo todo un montón por la cuestión racial en los Estados Unidos y ahora vamos para atrás, ¿no? Para que vean que tampoco están las ganancias ya puestas, ¿no? Y ahora se habla otra vez de que los migrantes quitan los empleos y todo, y aún aquí mucha gente también, hay que no vengan los hondureños, que no vengan los beliceños, que para qué los queremos, que son peligrosos. Lo mismo que dijo Trump, pero dicho aquí, ¿sí? Los movimientos, hay movimientos feministas, porque también la gente cree que todas las feministas son necesariamente de izquierda, más guerreras, más justas. No, hay movimientos feministas de izquierda, de derecha y de ultraderecha. Y han ganado muchísimo. ¿Por qué? Porque las alianzas con el poder político han sido fuertes. Inclusive las primeras que ganaron espacios para las conferencias mundiales de las mujeres fueron los grupos de ultraderecha. Y muchos grupos tienen hasta casas que les son decomisadas a los narcos, les son dadas a las organizaciones civiles de mujeres de ultraderecha, porque es el bastión fuerte en ese terreno. Y en otros grupos están peleando por cómo sobreviven en las colonias pobres, ¿no? ¿La que sigue? No me voy a detener mucho en cada uno de los sexenios por cuestiones de tiempo, pero tenemos todo, por ejemplo, Zedillo dijo el bienestar de la familia y todo va a estar bien, pero se incrementó mucho la pobreza, todos los problemas, ¿sí? Sin embargo, sí se hicieron acciones que tenían que ver en esta línea, más por presión internacional y local, como el Programa Nacional de la Mujer, que era PRONAM, que luego ahora ya cambia al Instituto Nacional de las Mujeres, ¿sí? Que luego se derivó en Comujer. Y una cosa que tenía aquí de bueno era que venía desde la Secretaría de Planeación, quiere decir, donde están los dineros. Y ahora los institutos los pusieron a la par, pero no tienen poder de mando sobre las demás secretarías. Entonces, pues es así como estarles rogando desde los institutos a las demás secretarías que hagan cosas en favor de la equidad de género, pero queda de buenas voluntades y de negociaciones en el terreno más político que de caución, ¿no? La Ley de Asistencia y Prevención de la Violencia Intrafamiliar, que luego todos ustedes van a tener que aprender con la norma 046, con las reformas actuales, datan del 99. ¿La que sigue? Tenemos en el de Fox, que fíjense, las paradojas de las cosas, no hay nada blanco, blanco ni negro, negro. Nosotros siempre dijimos que el panismo era de derecha y a veces de ocasiones de ultraderecha, pero la mayoría de los proyectos sociales que tenían que ver con género entraron en la época foxista, ¿sí? Y entonces es cuando se crea, primero que sus ejes explícitamente tenían que ver con equidad, igualdad, desarrollo incluyente y sustentable, o sea, estaba lo de medio ambiente, ¿sí? Y 3 líneas de acción: desarrollo social y humano, crecimiento y calidad, y orden y respeto. Se crea el Instituto Nacional de las Mujeres, posterior a él se crean los demás institutos, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades, Proequidad, se crea el Programa de Prevención y Atención a la Violencia Familiar, Sexual y contra las Mujeres en el 2001, Modelo de Equidad de Género para las empresas y el de Cultura de Equidad de Género para la cuestión pública. ¿La que sigue? Que primero el MEC era para los dos iguales. Todavía estamos en Fox. Dice, es que no quiere, pues. ¿No quiere? Ya. En el sexenio de Calderón hay un poquito menos, pero también se siguió Ley General de Acceso a las Mujeres a una vida libre de violencia, de la cual se desprenden muchas de las luchas que se precisa. Anteriormente solo se hablaba de violencia doméstica. Todavía ahorita hay activistas y líderes universitarios, ¿sí?, de buen nivel de la Universidad de Guadalajara que dicen, no, pero es que si proponemos que se declare como violencia doméstica, digo, oye, pero si eso ya pasamos, o sea, en la historia de las luchas ya vamos por ahí, ¿no?
Aquí ya hay muchos tipos de violencia que se reconocen y ámbitos de la violencia. Uno de ellos doméstico, pero se reconoce institucional, comunitario, escolar, laboral y conducta y cuestión feminicida. Programas de fortalecimiento y a partir de la Ley de Asistencia y Prevención de Violencia Familiar se forman reformas a la norma oficial mexicana 099 y luego en el siguiente sexenio se vuelve a hacer una nueva reforma. Yo le cambio más rápido. En este sexenio, en lo que va, ¿sí? Que ya estamos terminando y no creo que haya muchos más cambios, y menos en estos temas, ¿sí? Tenemos las reformas de la Ley de Igualdad a Mujeres y Hombres por la lucha contra toda la discriminación en cuanto a violencia familiar. Hay reformas nuevas y también sobre el lenguaje sexista. Quiere decir que ya alguien nos peló, que no nomás era como Fox, que criticaron mucho que hablar de las y los. No es suficiente hablar de las y los, pero sí es cuestión de visibilizar a mujeres y hombres con el lenguaje y hacerlo de manera incluyente, ¿sí? La corresponsabilidad en las tareas del hogar ya está puesto como dentro del plan de desarrollo, que no se ha hecho gran cosa, pero ya está puesto ahí. La tipificación del delito de feminicidio a nivel federal en el 2012, quiere decir las acciones de matar a una mujer con ciertas condiciones específicas. Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. Por si ustedes no sabían, porque como son muy jóvenes, ahora el vínculo erótico, el vínculo sexual con una menor de edad, de una persona mayor de edad, ¿a qué edad somos mayores de edad? A los 18. Entonces, alguien que tenga 18 y su novia tenga 17, ¿sí? Es un delito. Así de ese tamaño, ¿sí? Entonces, para que cuiden la edad de las novias, ¿sí? ¿Y con quién vamos a? ¿Sí? Entonces, claro, no tener la novia, o sea, sí, ¿qué es lo que hago con la novia? ¿Sí? ¿Y qué sucede? Porque además todo el personal de salud, estamos obligados no a denunciar, sino a notificar el embarazo de cualquier menor de 15 años para que el Ministerio Público averigüe si hubo un abuso sexual o no lo hubo. Porque si hay la relación con una persona adulta, ya no sé si es menor de 15 años, la ley establece que no hay edad para advertir la trascendencia de los actos y consentir abiertamente. Quiere decir, aunque me dijo que sí y se me puso de modo, sigue siendo un delito porque para la ley es menor de edad. Entonces, sí, también para las mujeres y para que pasemos la voz en cuestiones de educación para la salud. ¿Qué se pretende con eso? No nomás hacer delito, sino incrementar la edad de la primera unión y la edad del primer nacimiento, que son factores de riesgo para mortalidad materna, para bajo peso al nacer, para cáncer cervicuterino, para cáncer, o sea, para un montón de otras enfermedades, empobrecimiento, problemas escolares en adolescentes y demás, ¿sí? Ley de víctimas, se hace en el 2016 la ley de víctimas y se reforma en el 2017. Ahora ya estamos reformando como más rapidito, ¿sí? Plan y programa de atención integral a víctimas, Registro Nacional de Víctimas, que es donde vamos más atrasados, los protocolos, pues ahí van, y las reformas nuevas a la norma. Quiere decir, ahora, para Jalisco, cualquier persona, o sea, cualquier mujer, que considere que su embarazo es motivo de una violación, puede solicitar a los servicios de salud la interrupción voluntaria de un embarazo. Y hay protocolos a seguir y cosas a seguir, pero no está como antes condicionado a que haya un proceso judicial que diga sí le puedes interrumpir el embarazo, que se llevaba a veces hasta más de un año. O sea, ya el niño ya iba al kinder y decían, ay, sí fue violación, ¿sí? O decían, no, pues no pudimos determinar, o no pudimos determinar si el producto
de ese embarazo fue a partir de la violación, ¿sí? Ay, gracias, muy amable. Ay, el remedio y el trapito, ¿me lo puedes destapar? Ah, muchas gracias. Yo estoy cambiando, perdón. Entonces, los obstáculos, si ustedes se fijan, aquí muchas cosas las hicimos de manera de que nos da mucha risa. Pero imagínense ustedes una condición de un feminicidio, de una mujer que no solo la mataron, sino la mutilaron con una serie de situaciones de extrema violencia que ya la habían estado violentando anteriormente, que dejaron su cuerpo expuesto en la vía pública, tirado en un callejón o en un depósito de basura, y toda esa situación que vive la familia y que vivió en el momento de la ocurrencia del acto esas mujeres. Ajá. Entonces vemos cómo toda esa situación a veces es de mucha risa, pero muchas situaciones que están ahí lesionando. Muchas mujeres me dicen, ay, pero es que a muchas les gusta que las golpeen. No, no les gusta, sino que a veces creen que es una cosa natural y que así debe de ser o que así lo deben de soportar por bien de sus hijos, por bien de ellas mismas, para que el sistema no la rechace, no la repudie. Yo, siendo médica, con doctorado, con todo, cuando me separo ya en estas épocas, cuando hago una solicitud para el Club Deportivo Atlas, ¿sí? Chiapalito, a la hora que me van a hacer todas las entrevistas para ver si eso, le digo, pues hoy, en ese momento estaba separada, soy separada. Ay, señora, usted me cayó muy bien, me dice el entrevistador. No le vamos a anotar eso que me dijo. Dijo, porque podrían rechazarla por ese solo hecho. Dice, es que se entiende que es un club deportivo familiar. Y entonces, pues yo ya era un peligro, ¿verdad? A cualquier hombre soltero que iba a ver, pues me lo iba a lanzar, yo creo. Y hay algunos que se antojan, pero otros créanme que no. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo en este momento todavía estoy hablando, tengo 5 de divorciada, piensen ustedes, ¿sí? O sea, estoy hablando de momentos actuales de la situación, ¿no? Que todavía es decir, bueno, y cómo a veces hasta te dejan de invitar, es que cómo la invito si va a ir sola, ¿no? Y es que luego, pobrecita, se va a aburrir, pues de eso me encargo yo, ¿no? Entonces tú invítame, yo sabré si me aburro o no me aburro, ¿no? ¿Sí? O me busco un burro para desaburrirme, ¿no? Pues también, ¿sí? Entonces, en todas estas cosas que parecieran darnos risa, créanme que da coraje, es de impotencia, es de injusticia social y que lo toleramos desde a veces del desnoviazgo hasta épocas muy posteriores, ¿no? Y que no hay. Entonces, los obstáculos, la falta de compromiso y voluntad política, la falta de sensibilidad de las autoridades, pero también de la sociedad civil. Ay, pues la golpeó, pues algo ha de haber hecho. ¿Para qué andaba en la madrugada sola, verdad? Pues se la andaba buscando, ¿no? Yo les doy el ejemplo del carro. Digo, a ver, si trajeran su carro así pulidito, limpiadito y que se lo robaron. Oiga, ¿y lo traía limpiadito y bien brilloso? Sí. Ay, pues. ¿Y traía rines de magnesio? Sí. No, pues ya. Pues mire, el pobre ratero con trabajo se resistía. Usted pasándole un carro del año, nuevecito. Ay, mira, ya me obsequiaron agüita aquí. Muy amable. Gracias. No, no te preocupes, pero ahorita no la tomamos también. Entonces le digo, y todavía que te le dijera, ¿y usted le dio las llaves o se las quitó? No, pues es que me amenazó, yo le di las llaves. No, señor, pues el regalo. ¿Usted le dio las llaves del carro? Le digo, así se hacen con las chicas, ¿no? ¿Y traía usted falda corta? Sí. ¿Y escotada? No, pues pobres hombres, ¿no? Con trabajos agarran el brío masculino, que diario quieren, pues no, ¿no? Entonces sí, falta de conocimiento de las estrategias de transversalización y de diferentes técnicas que tienen que ver con la transversalización. Falta de coordinación y de equipo de trabajo. Pues si las feministas nos agarramos del chongo y también los obreros, si los diferentes grupos no nos sumamos, pues las luchas tienen poca eficacia. La ultraderecha, créanme que está bien organizada y todas las cosas que van hacia en desfavor
de los derechos de los trabajadores, los derechos de las mujeres, los derechos de las minorías étnicas y todo, pues van a funcionar menos porque está mucho más la empresa organizada, tienen cámaras industriales que todas caminan para el mismo lado para defenderla de los abusos del trabajador, y a los trabajadores a veces los sindicatos no están de nuestro lado, ¿no? Entonces eso ha sido una falta. La que sigue, ay, qué terca, que quiero que Melina le cambie. Los facilitadores, ya voy en las gracias, ya voy a acabar. Ya lo oí. Movilización y presión social, que ha sido el motor de que muchas cosas de estas se logren y será el motor para que las cosas no den marcha para atrás y sigan avanzando. La alternancia política de alguna manera ha favorecido porque pues, se tienen que pelear por los votos, que a veces tan malo el pinto como el colorado, pero sí, la voluntad política a veces de las áreas locales más que nacionales y a veces al revés. La articulación entre los niveles de gobierno y las organizaciones de mujeres. Presencia de mujeres y hombres sensibles a los derechos de las mujeres. Cada vez más hay hombres que dicen, es cierto, tenemos que sumarnos, tenemos que buscar nuevas formas de vivir nuestra masculinidad, de ser novios, de ser esposos, de ser pareja, de ser profesionales de la salud. Apoyo y compromiso de funcionarios y representantes populares y la influencia y apoyo de las instancias de las mujeres en los estados, en los municipios, que pueden impulsar muchos cambios que pudieran ser a pequeña escala, pero que ya eso hace que se obren grandes cambios si nosotros informamos a las mujeres, decimos y todo, y no opinemos en contra de las mujeres que no quieran poner denuncia o que no hagan algo en contra de la violencia. Tenemos que darle las herramientas integrales, nuevos modelos de educación, y como prestadores de servicios, aunque sean estudiantes, estamos obligados que si 100 veces viene a quejarse, 100 veces le hacemos caso, lo atendemos, igual que un diabético. Nosotros no podemos decirle, oiga, como usted no le cayó el 20 que es diabético y no está controlado, ya no lo voy a atender. Pues si se pudiera controlar solo, pues allá ya lo haría solo en su casa, ¿no? Entonces nos ocupan y ocupan modelos educativos novedosos y distintos para enfrentar un hecho tan importante como sería la violencia en contra de las mujeres. Y de mi parte es todo, que ya me pasé, como siempre, y si luego no me callan, muy bien. No tenemos mucho tiempo, pero ¿alguien tiene alguna pregunta que hacer? Felicidades, felicidades Marta, como siempre, excelente. Y como Comité Promotor por una Maternidad Segura, estamos trabajando justamente con Secretaría de Salud en esta parte de la norma 046. Secretaría de Salud dijo, el 80% de los médicos se han declarado objetores de conciencia. O sea, ellos no van a intervenir en una situación de violencia y de un embarazo. Entonces yo creo que tenemos que trabajar mucho, ustedes como jóvenes, la sociedad civil, junto con la academia, en cambiar este pensamiento. No se ha querido hacer capacitaciones, no se han querido hacer una serie de cosas. Entonces, pues, ver la manera que nos podamos coordinar, Marta, y muchas felicidades. ¿Alguna pregunta? Hombres, mujeres. Primero que es un término, primero desde la cuestión de la ignorancia, ¿no? Desde la cuestión de la ignorancia, que es así como una dictadura, como un fanatismo impositivo sobre las cuestiones. Siempre las personas que vamos a estar en contra del orden establecido de las cosas, que se dice que así están y así están bien, no le buigas y no hagas solas,
siempre vamos a recibir mucho rechazo y mucho todo, ¿no? Entonces yo más que enojarme, trato de explicar qué sería una postura feminazi y cuál sería la idea de estar buscando la supremacía de las mujeres sobre los hombres y que ahora las mujeres les podamos golpear y ahora las mujeres podamos ser violentas, que no es lo que está buscando el feminismo. Lo que está buscando es la igualdad de oportunidades y la igualdad de oportunidades no solo en el papel, sino en los hechos, ¿no? Quiere decir que haya la distribución de tareas equitativas, responsabilidades compartidas, o sea, toda esa situación que sea general, que no porque soy mujer a mí sí me den el pase para cuidar a mis enfermos del hospital y a los hombres les den menos oportunidad de cuidar a sus enfermos en casa o permisos de guardería cuando el niño está enfermo, porque entonces me carga a mí nada más como mujer de responsabilidad y hombres y mujeres ganarían. Los hombres no tienen por qué ser exclusiva y únicamente proveedores, ni cargar con esa responsabilidad, ni de defender la seguridad pública y todo de su familia puesta. No tendríamos que cargar a los hombres con esa responsabilidad que hace que los suicidios, los infartos, todas las depresiones muy severas sean muy fuertes en los varones. Las riñas, porque los enseñamos a ser violentos, ¿no? Entonces quiere decir que hombres y mujeres viviríamos en mejores condiciones. Es lo que el feminismo está buscando, con diferentes facetas, porque las mujeres indígenas, además de buscar la igualdad de género, también están luchando por la igualdad y la lucha por sus tierras. Las mujeres negras están luchando por la no discriminación racial. Es decir, se van como simultaneando muchas cosas. Y entonces es igual que decir, ay, mira, los negros que están luchando por el no racismo o los indígenas por su tierra, podríamos decir indifascista, por decir indio fascista. No, o sea, la lucha por los derechos humanos no puede ser una cuestión de si te parece, si te gusta o no te gusta, ¿no? Pero yo creo que más que con confrontación directa, pues digo, cada quien tiene su estilo, pero es compartiendo una opinión y dando argumentos, como podríamos combinar, crear una cultura de igualdad diferente. Bueno, doctora, a nombre de la Universidad de Guadalajara y del del Departamento de Salud Pública y del Instituto Regional de Salud Pública, hago entrega de su constancia. Y muchas felicidades y muchas gracias. Bien, y solo para recordarles que el siguiente seminario es el 29 de marzo, en donde va a estar presente el doctor René Cristóbal Crocker Sagastume, dándonos el tema políticas públicas y su papel en la formación de recursos humanos para la salud, para todo aquel que esté interesado en asistir. ¿Sí? Okay. En el seminario de ética, el 12 de abril, tenemos la norma oficial mexicana 012 del 2012 en ética en investigación, y tenemos luego para en junio aspectos éticos en los ensayos clínicos, y para septiembre causas de suspensión y rechazo de motivos éticos en investigación, o sea, por qué no se aprueban los proyectos, y en noviembre las buenas prácticas clínicas y ética en investigación. ¿Sí? Entonces también están cordialmente invitados. Los seminarios son la segunda semana de cada 2 meses y son de 9 a 11, los de ética, en este mismo auditorio. Pues sería todo. Muchas gracias por su presencia y hasta pronto.